Ahí sí. Ya. ¿Pudiste avanzar con la guía o no? ¿O algo? Avancé un poco porque tuve un drama. ¿Qué te No fue pasó? con la guía, sino con lo del colegio. Mmm. Estaba, porque tenía organizado y decía, hoy día hago una tarea que tengo que hacer y hago la guía. Y la Ya. cuestión es que hoy día en la mañana, la profe Lili, pero ya que la profe Lili puso una tarea. Y lo Mm. chistoso es que hoy día, pero decía que se entregaba ayer a las 10. Ah, bien. Entonces que como súper rayo y dije, ¿qué se mandó hoy día o qué? Entonces yo estaba preguntando mientras la hacía lo rápido, así. Y nadie me respondía hasta que me respondieron y dijeron, no, es que es para el jueves. La profe Lili se equivocó, yo estaba a punto de matarla, así, en serio, ¿por qué me tiempo en esto? Bueno, puede pasar. Y lo hice hasta el 9. De la guía queda en el 9. Ya. Ya, mira. Igual esto después lo voy a conversar con tu mamá al final, yo creo. Si es que la podemos interrogar. Que está la opción de que un compañero, o sea, un ex compañero de carrera, que es amigo mío que lo conozco, te haga como una clase extra y aparte esta, extenderla a 30 minutos para poder alcanzar a ver toda la materia. O sea, en vez de partir a las 5 y media, partir a las 5. O sea, de esa forma, tener una hora y media de clase y en ese momento ver todo, pues tratar de pasar toda la materia eh, en una sola clase y no tener problemas de que quedemos cortos de tiempo, pues como nos pasó con el número entero, ¿cachai? Que por ejemplo, a mí no me. Ya, vamos entonces con la clase de hoy. Eh, Como dice ahí, vamos a ver racionales. Vamos a acordar un poquito del conjunto Q. Primera vez en la vida que voy a ocupar el lápiz blanco aquí. Solamente para hacer la Si Q. el lápiz blanco ni siquiera se usa, se usa como para blanquearla. Claro. A ver, ahí está. Lo ocupé alguna vez en la vida el lápiz blanco. Siempre paso a desenchufar el cargador del computador. Así que dame un segundito. Ya. Entonces, la clase igual tiene hartas cositas. Vamos a ver qué son los racionales, los números racionales.
Vamos a trabajar con las definiciones de fracciones propias e impropias, igual, y cómo se igualan los números racionales específicamente en fracciones, ¿ya? Vamos a ver las operaciones en Q, principalmente esa primera parte con fracciones, luego vamos a ver las relaciones de orden entre fracciones, y ya recién en el punto 4 vamos a ver números decimales, cómo transformar los números decimales a fracción, cómo se operan los números decimales, adición, sustracción, multiplicación y división. ¿Ya? Es una clase más o menos power, pero eh, es buena, es entretenida. O sea, a mí me entretiene, no sé a ti. Ya. Los números racionales entonces son todos aquellos que pueden tomar la forma A dividido en B. ¿Ya? O sea, si yo puedo escribir un número como fracción, bacán, es un número racional. Pero estas tienen que tener unas condiciones. ¿Qué condiciones? En primer lugar, A y B tienen que ser números enteros. Esa es la primera condición que tienen que cumplirse. Los dos tienen que ser números enteros. Y por otra parte, B tiene que ser distinto de cero. Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos decir que, por ejemplo, un medio pertenece a los racionales. 5 pertenece a los racionales, porque 5 lo puedo escribir como 5 dividido en 1. ¿Ya? Entonces se puede escribir. El que no pertenece a los racionales, por ejemplo, es pi dividido en 3. ¿Por qué? Porque pi, sí, pues un número decimal no pertenece a los enteros. Entonces esto no pertenece a los racionales. ¿Te fijas? Entonces, Por eso cuando por ejemplo ponen en el ejercicio 3 dividido 4 dividido 3, el 4 pasa multiplicando para abajo y ahí se hace recién el resultado. claro, hay que trabajarlo un poquito. ¿Ya? Esos ejercicios así siempre buscan a eso, que practiques, que ejercites, que resuelvas. Y una vez que tienes eso, lo vas viendo. Ya. Entonces, aquí se nos vienen dos definiciones importantes. Una que son las fracciones propias y la otra que son las fracciones impropias. ¿Cuándo van a ser fracciones propias? Cuando el numerador tenga un número en valor absoluto menor que el denominador. ¿A qué me refiero con eso? Aquí tenemos, por ejemplo, un medio, tenemos a 3 cuartos, 10 veinteavos, 21 dividido en 100. Esos números, ¿te fijas? Donde el numerador es más chico que el denominador. Igual pudo haber sido, por ejemplo, menos 21 dividido en 100, 1 dividido en menos 2. Sigue siendo la misma idea. En cambio, las fracciones que son de tipo impropia, tenemos aquellas que son, por ejemplo, Pero 4 1 medios. dividido. Ah, sí, pues. Que no había fijado que tenía. Quiere decir 1 menos 2 es 1 partido menos 2, no es menor que A, pero sí. Como está escrito ahí, sí. Sí, pues es un valor absoluto. Sí. ¿Ya? Fracciones impropias tenemos, por ejemplo, el 4 medios, no sé, el 6 quintos, el 12 sextos, y hay una serie de números. La cosa es que el numerador tiene que ser el número mayor, pero también puede ser negativo, siempre y cuando que sea en valor absoluto mayor. Esa es la condición. ¿Ya? Y para ver igualdad entre números racionales tenemos que ver lo siguiente, que si tengo dos fracciones, ¿ya? Y quiero ver si es que son iguales, se tiene que cumplir este como teorema, a donde nos dicen que la multiplicación del primer numerador con el segundo denominador es igual a la multiplicación del primer denominador con el segundo numerador. Por ejemplo, si tenemos que comparar esas dos fracciones, podría hacerlo de dos formas. Uno, viendo si puedo simplificarlo, que en este caso sí es fácil porque son los de 8, entonces me quedaría 2 tercios y serían iguales. Pero la otra forma es multiplicar cruzados, que es lo que se conoce entre comillas, que sería 2 por 24, tendría que ser igual a 16 por 3. Y si resolvemos eso, 2 por 4 son 8, 2 por 2 son 48. 3 por 6 son 18, reservamos una, 3 por 1, 3, más 1, 48. Entonces, como son iguales, sí, son iguales esas dos fracciones. Pero por ejemplo acá, si me cuesta encontrar una multiplicación donde se cumple esa, o una forma de simplificar, no la encuentro, hago la multiplicación de lleno. Digo 3 por 32 es igual a 243.
por 2. Eso me daría, 96. sí, 96. No sé qué estaba pensando. 6, Igual a 8, 2. 486. ¿Cachai? Entonces, son muy distintos y por lo tanto esto es distinto, no son iguales. ¿Te fijas? Entonces, ese es el método de comparar dos fracciones. Entonces, de esas dos definiciones grandes que vimos, ¿cuál de los siguientes números? O sea, tres definiciones grandes. Que era fracción propia e impropia, como el teorema para ordenar, ver si eran iguales, y la definición de racionales, que es la más grande de todas. Entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones representa o representan un número racional? ¿Cuál de esas son racionales? La primera y la segunda, ¿no? Sí, la primera sí es, puesto que tenemos un número entero dividido por un número entero. La segunda sí es, porque tenemos un número entero dividido por un número entero. ¿Ya? Pero no porque estoy siendo dividido por cero. Claro, la última no, puesto que tenemos una división por cero. Entonces, ese es el queso. Entonces ahí nos quedamos solamente con la C, solo 1, solo 2. 2. Si A y B son números enteros, ¿para qué valor de B la expresión A dividido B menos 5 no representa un número racional? ¿De qué forma no podía representar un número racional una fracción? Siendo 5. Claro, siendo 5. Pero hay que acordarse que en este caso B menos 5 tendría que ser distinto de 0. O sea, igual a 0, para así no ser racional. Es bueno acordarse de estas cosas y hacerlo el paso a paso, porque después cuando sean funciones y queréis calcular dominio y recorrido, son expresiones más largas y más difíciles de repente. Entonces, para que no se te haga monótono decir, ah, ya, 5, para que no se te confunda después. Entonces, sí, efectivamente es la D. La 3. ¿Cuál o cuáles de las siguientes pares de fracciones esos son equivalentes? ¿Cuáles de esos serían equivalentes según tú? Equivalentes que son iguales. Sí. La primera no. La tercera sí es. Y la segunda no es. ¿O sí? Mira, veamos una por una. ¿Cuál de las siguientes pares de fracciones esos son equivalentes? O decir que Es la, son iguales. la, la tercera y la segunda. Ya. Veamos. Mira, fíjate. Si usamos el método de simplificación, yo puedo simplificar esta por 6 y esta por 4. No. eh, por 2, ¿cierto? Y obtendríamos que sería 2 dividido en, 5. Y eso debería ser igual, en este caso, a 4 dividido en 5. Efectivamente, son distintas. Y la otra forma de comprobarla dijimos que era multiplicar cruzado, que nos daría 120 y esa del otro lado nos daría 240. También son distintas. Entonces, por los dos lados, no. Esta de acá, podemos simplificarla por 2 la primera, ¿cierto? Y ahí nos quedaría 8 tercios y 8 tercios, que lo haría equivalente. Así que sí, y de hecho, multiplicando también llegaríamos a lo mismo. Y esta de acá, si la simplificamos por 3 y esta por 5, nos daría 3 cuartos y 3 cuartos. Entonces también. Entonces efectivamente, 2 y 3. ¿Cuál de las siguientes fracciones es impropia? O sea que B es mayor que. No, el numerador es más grande que el denominador.
11 es más grande que 10, por lo tanto esa es impropia. Si te igual te das cuenta, cuando te cuesta la definición de impropia y propia, en este caso, ¿cuál cumple el caso contrario? Po? Todas tienen numeradores más pequeños que el denominador, y la única que se escapa de esa regla es la E, po. Entonces lo pudiste haber también sacado de esa forma. ¿Cuál es el valor de la expresión de A que representa una fracción propia? 5. 5. Sí, pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Tiene que ser menor que 4. Porque A tiene que ser menor que 4. Entonces, si a 8 le restamos 5, da 3. Y eso es menor que 4. Claro, también. Pero siendo el despeje, eh, nos quedaría de esta forma. Pues de 4 o 5. No, mayor que 4. Porque si lo hago 4, quedan iguales, queda un elemento. Y las fracciones propias son menores los numeradores y las impropias son mayores. No hay iguales, porque eso es un número entero. ¿Ya? Entonces, por eso es 5 la alternativa y no 4. Las impropias son las que son mayores, ¿no? Si tengo la fracción a dividido en b, esta es propia si a en valor absoluto es menor que el valor absoluto de b. Y impropia cuando el valor absoluto de a es mayor que el valor absoluto de b. Que la guía pusiste mayor igual. Mm. Ah, no, sí, pues. Sí, pues, estoy leyendo. La impropia sí, pues. Entonces puede ser 4 o 5. No, pues. Porque la impropia, pero te estoy pidiendo una propia. Ah, así, pues sí. Sí, tienes razón. Te me está embolinando la perdiz. No, un poquito. Raros. Y creo que son de la pega. Ya. Con respecto a la igualdad, es siempre verdadero que A es igual a 3 y B es igual a 2. A es igual a 2 y B es igual a 3. A es igual a 4, B es igual a 6. A 3A es igual a 2B. 2A es igual a 3B. Según tú, ¿cuál es la correcta? La B, ¿no? La B, ¿no? Ya. O sea, me refiero a la B. ¿Por qué no? Porque la B es como lo típico, pero ¿es o no es? Ya. Porque yo diría la B, pero es como muy obvio. Ya. La E, La E. yo diría la E. Yo te diría la D. Ya mira, dice, con respecto a la igualdad, A dividido en B es igual a 2 tercios. Es siempre verdadero. Siempre es la palabra clave. O sea, donde siempre va a ocurrir eso. Donde siempre van a ser iguales. Entonces, podemos ocupar el teorema de la igualdad. Po, que es decir, si A dividido en B es igual a 2 dividido en 3, entonces A por 3 tiene que ser igual a 2 por B. O reescrito, 3A es igual a 2B. Entonces, siempre se tiene que cumplir eso. Porque claro, este de aquí, la B, como tú decías, muchos Es estudiantes muy la... obvio, es muy obvio como para que sea eso. Es que no es que sea muy obvio, sino que es un caso en particular, pero donde nos dice siempre ocurra, ahí no está excluyendo esa opción, no está diciendo que sea la alternativa D, donde está la generalidad, donde siempre va a ocurrir que son iguales si pasa eso. ¿Te fijas? ¿Por qué no es la E?
Nada, pues. Que si, si multiplicáis un número, simplificarlo siempre te queda 2 por sí o sí. Pero mira, dividamos por 3a. Me quedaría 2 tercios es igual a b dividido en a. Fíjate la diferencia que hay ahí. Están al revés, estos, po. Este debería estar arriba y este abajo. Entonces ahí está la igualdad, pero al revés. Entonces, ese es un caso particular. Ya. Llegamos a esto que son las operaciones con números racionales. Pero aquí vamos a especificar y esto es de fracciones. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de operaciones en números racionales, específicamente en fracciones, las vamos a ir separando. Tenemos el caso de la adición y sustracción, multiplicación y división, ¿ya? Pero acá, esta es la regla general, que dice que para sumar fracciones tengo que igualar denominadores. Para eso las puedo hacer utilizando 3 métodos distintos en realidad, ¿ya? ¿Que cómo sería? Em, entonces, adición y sustracción de fracciones. Entonces, tenemos 3 casos. Caso 1, si tenemos denominadores iguales, que es el caso más fácil, el que todos los niños que están recién aprendiendo con fracciones, el que quieren y aman y el que esperan que salga, hacemos y decimos lo siguiente: A dividido en B más o menos C dividido en B, ¿ya? O sea, tenemos igual denominador. Entonces, lo que nos va a obtener ahí de resultado va a ser A más menos C dividido en B. Ese más menos dice, obviamente, si es suma, suma, si es resta, resta. Entonces, este caso de aquí es como el más cotizado, el más deseado por los estudiantes que están recién aprendiendo a utilizar fracciones, ¿ya? El caso 2 es denominadores múltiplos entre sí. Múltiplos entre sí. ¿A qué me refiero con eso? Que tengo, por ejemplo, A dividido en C más menos B dividido en NC, donde N es un número natural, ¿ya? De hecho, debía haber dicho eso de partida. Bueno, que lo vamos a notar, porque esto después quizás que lo suba y mi amigo que está en el curso me va a retar. Yo lo sé, lo conozco. Sea A, B, C y D después perteneciente a los enteros. Y N también pertenece a los enteros. Ya. Entonces, que eso es lo formal, siempre hay que decirlo. Se me fue. Ups. Ya. Pero cuando tengo este caso, el caso 2, lo que tengo que hacer es básicamente, primero, amplificar la primera fracción, o sea, me quedaría A por N dividido en C por N, ¿ya? Y luego eso yo lo sumo o lo resto con B y lo mantenemos dividido por C por N o N por C. ¿Te fijas? Entonces ahí nos queda el segundo caso listo. Quería cambiarlo el color, se veía muy feo azul todo. Vamos a ponerle color a esto. Caso 1, caso 2. ¿Ya? ¿Dudas, consultas con estos dos casos? O sea, por ejemplo, el caso que está en la guía que dice BD sería multiplicar los
los denominadores, ¿no? Sí, pues, que todavía no llego a ese caso. Que aquí lo estoy especificando más los casos. Es que en la guía está como el genérico, el que ocupas siempre. Pero lo que te causa ese método es que te puede quedar un números muy grandes y al final estás haciendo pega de más, multiplicando y después tienes que empezar a simplificar. En cambio hay caminos que son un poquito más sencillos, que son ocupando estos casos. Por ejemplo, siguiendo con esa idea, está el caso 3, ¿ya? El caso 3 podemos escribirlo como denominadores primos, ¿ya? Los denominadores primos, cuando son números primos al tiro, vamos a decir que eh, B y D son primos para este caso. Lo vamos a borrar y lo vamos a escribir abajo. Para este caso, se considerarán primos B y D. Entonces, ¿cómo sería esto? Si tengo A dividido en B más menos C dividido en D, si yo los quiero sumar, aquí tengo que ocupar esa regla que está en la guía, que es A por D más menos C por B y todo dividido por B por D. Que si nosotros lo pasamos a... vendría siendo eso, por lo que está en la guía. ¿Ya? Ahora, hay algunos cabros que conozco que lo explican como el método de la mariposa. ¿Por qué método de la mariposa o el de la carita feliz? Porque tú multiplicas esos dos y obtienes estos dos. Luego multiplicas estos dos y obtienes eso. Respetas el signo y luego multiplicas esos dos y obtienes eso. Entonces por eso le dicen el método de la carita feliz. Tienes que entender que hay compañeros que estudian pedagogía en educación media para hacerles solamente clases de sexto y octavo, parece. Yo no. ¿Ya? Ya. Y está un último caso, el caso 4, que en realidad son denominadas diferentes. Que este ya si no son diferentes pero no son múltiplos y no son primos, la que te aconsejo hacer es eh, sacar el mínimo común múltiplo. Entonces aquí mínimo común múltiplo. Entonces lo que vas a hacer es ¿cómo se llama esto? Tenemos A dividido en B más menos C dividido en D. ¿Ya? Pero aquí la respuesta va a ser que aquí abajito vas a escribir el mínimo común múltiplo entre B y D. Y en el numerador tú vas a calcular, o sea, el mismo mínimo común múltiplo de B y D lo vas a multiplicar en A, respetas el signo, y luego el mínimo común múltiplo de D. Es que este es más largo en realidad, porque mira, Me quedé marcando ocupado. es que es más largo porque es el mínimo común múltiplo de B dividido en A en D dividido en lo que vale B por A más menos el mínimo común múltiplo entre B y D dividido en D por C y todo esto dividido por el mínimo común múltiplo entre B y D. Creo que esto lo voy a hacer con un ejemplo para que me lo entiendas bien. Porque creo Ya. que sí quedaste marcando ocupado pero con cuática. ¿O me equivoco? Mucho como un múltiplo entre B y D. Sí, no, sí. Puede ser un poquito engorroso de entender. ¿No me reconoce el cuadrado, maldito? Ah.
Y ese cuadro. Por eso pues no me lo reconoce como cuadrado. Y ahora sí me lo diré. Ahí sí. Ya. Vamos a hacer un ejemplo de este último caso. Ya solamente para que lo entiendan. Pero déjame hacerle el colorcito aquí para que quede. Soy rayado con los colores ya. Ya. Entonces vamos a hacer un ejemplo del último. Tengo, por ejemplo. Déjame pensar en dos números. Ya. Vamos a tener 3 dividido en 10 más 2 dividido en 15. ¿Cierto? Si te das cuenta, el 10 no es múltiplo de 15, ni el 15 es múltiplo de 10. ¿Cierto? Sí. Ya. No lo son. Entonces, vamos a primero calcular el mínimo común múltiplo entre 10 y 15. Ese no es un guión, es una coma. ¿Ya? Eso vamos a calcular. Entonces, lo hacemos. 10 y 15 dividimos en 5. Entonces nos quedaría 2 dividido en 3. Luego dividimos en 2. Me quedaría No se puede dividir en dos. sí, 1. Me quedaría en 3. 3, 1 y 1. Ah, Entonces me quedaría que el mínimo común múltiplo sería la multiplicación de estos números. Entonces sería 5 por 2, 10 y por 3, 30. Entonces ese es el mínimo común múltiplo, 30. ah. Ah, pensé que estabas sacando. Me confundí con el divisor. Suele pasar. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay como que hacer en otra parte. Eso es como un extra. ¿Ya? Eso es como lo que hay que hacer así como. Mental. No sé. No, ni siquiera mental, pero como no es parte del ejercicio, sino como es como algo que requerimos saber, pero no es parte propiamente tal del ejercicio. Ahora me vas a entender por qué. Entonces, como sabemos que esto es 30, vamos a amplificar de la siguiente forma. Vamos a decir 30 dividido en 10 por 3. ¿Ya? O sea, el mínimo común múltiplo dividido en el 10 por 3. Ya que es el numerador. Más el signo, el 30 dividido en 15 por 2. Que esto es lo que decimos normalmente. Es como al, al 30, 10 por cuánto me da 30 por 3. Y si te das cuenta, esto es 3. Al 15, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 30? Por Dos. 2. Es lo mismo, pero que aquí este es el paso que de verdad hay que hacer. Así debería enseñarse a un cabro, pero se le enseña con una forma fácil. Y después el cabro no sabe por qué pasan esas cosas. Aquí estoy haciendo la pelea contra todos los profes de matemáticas del mundo. ¿No? Incluyendo a la Lili, que es lo No, no, mismo que no explica. solamente la Lidia, varios. No, sí, sí. Ya. Entonces, aquí 3 por 3, 9. Más 2 por 2, 4. Dividido en 30. Sumamos y nos daría 13 dividido en 30. ¿Puedo simplificar? No, porque está en su mínima expresión. Entonces ahí quedó. Entonces, por eso era el mínimo común múltiplo dividido en B. ¿Te Por das eso cuenta? todo eso. Por eso toda esta jalada de números y cosas para llegar a esto. ¿Ya? Pero entendiste más o menos la idea, ¿cierto? Ujú. Ujú. Ya, bacán. Ya Entonces, entendí por qué tanto mínimo como un múltiplo entre B y D. sí, po. Es que ahí está la explicación de Riel, po, con lujo de detalle. ¿Ya? Entonces, dentro de estas operaciones está el concepto en la parte de adición que hay un neutro y un opuesto. El neutro aditivo, que no está en la observación, que creo que viene después, el neutro aditivo es el cero. Eso lo vimos en los números enteros, ¿cierto? Sigue Ujú. siendo el cero. Pero aquí se incorpora el tema del inverso aditivo u opuesto, que el inverso aditivo no es nada más ni nada menos que el mismo número, pero con signo contrario.
O sea, si tengo menos un medio, su opuesto va a ser un medio positivo. Si tengo un cuarto positivo, su opuesto va a ser menos un cuarto. ¿Qué gracia tiene y por qué son opuestos? Porque al sumar este número, el número original con su opuesto, lo que voy a obtener va a ser 0. ¿Ya? Y aquí está el concepto de número mixto, que voy a hacer dos ejemplos súper rápidos. Que en realidad el número mixto es un número que está la fracción y al ladito un numerito grande. Que se Está el lee entero, dos... el entero de la fracción, ¿no? ¿Ah? Que está el entero, te digo, la fracción. Sí, pues, entero y una parte de fracción. ¿Cómo lo hago para transformarlo en fracción? Multiplico el numerador con el, o sea, el denominador con el número entero, me quedaría 2 por 2 en este caso, y luego le sumo el número del numerador y lo divido por el denominador que estaba, que en este caso era un 2. Entonces así me quedaría 2 por 2, 4, más 1, 5. 5. Entonces 5 medios. Entonces 2 enteros, un medio, es lo mismo que escribir 5 medios. Ahora, también puede estar el número mixto negativo. Ese signo negativo yo no lo voy a considerar, sino que lo voy a dejar hasta el final. Por ejemplo, si tengo el número menos 3 un cuarto, yo voy a decir que es menos el 3 por 4, lo vamos a hacer, y le vamos a sumar el 1. Y me va a quedar el 4 ahí abajito. Esto va a ser igual a menos 3 por 4 son 12, más 1 13. Entonces la respuesta final va a ser menos 13 cuartos. ¿Te fijas? Eso es como los métodos para hacer. ¿Estáis tomando apuntes en el computador? Que de repente donde me escucho el teclado digo, yo estoy escribiendo. Hay cosas raras que me pasan ya. Nah, si el WhatsApp del colegio ni lo tocan para más que para decir tonteras. Todo Claro. eso, sí. Bueno, y toda fracción impropia se puede escribir como número mixto, que eso es lo importante. ¿Y cómo se hace? Es súper sencillo, en realidad. Por ejemplo, si quiero escribir el 15... no, 15 no. 18 quintos, por ejemplo. Me quiero escribir como número mixto, lo que tengo que hacer es dividir 18 dividido en 5. 5. Entonces, divido, me quedaría 3 enteros y me sobrarían 3, ¿cierto? Sí. Ese es el resto. Entonces, estos serían 3 enteros y 3 de 5. Y esa es la forma de escribirlo. El resto es el numerador. A ver, lo vamos a hacer con números para que queden distintos. Vamos a decir que este va a ser 19. ¿Ya? 19 serían igual 3 enteros, pero me sobrarían 4. Entonces sería así. Ahí sí, para que queden distintos y cuando estudias después el video, lo veas y... Ah, sí, en realidad. ¿Ya? Entonces esa es la forma de escribir. Se hace de cómo transformar una fracción a un número mixto, es dividiendo. ¿Ya? Ojo, que todas las operaciones que quieras hacer, las tienes que hacer con el número fracción impropia, no como número mixto. No puedes sumar dos números mixtos directamente. Aunque tengan el mismo denominador. No. Tienes que transformarlo a fracción impropia, ¿ya? O sea, hacer estos procesos que hicimos acá. Y una vez que tienes estos procesos hechos, sumas, resta y hace todos los cálculos. No Mm. puedes hacerlo como número mixto. Por eso, ni aunque tengan el mismo denominador, ni aunque No, dé lo mismo. da lo mismo. No puede ser. ¿Ya? Entonces acá los ejemplos los voy a ir haciendo yo para tener como el avance. Tenemos 2 más 5 sextos más 3. La ¿Sí? A, No. como que no. No. Porque ahí te quedaría 5 más 5 sextos. ¿Viste? Ahí te estáis confundiendo el concepto. Si sumas, claro, te queda 5 más 5 sextos. Pero ese 5, para operarlo con la fracción, tengo que igualar denominador. Y me tengo que acordar que ahí tengo un 1. Entonces vamos a amplificar por 6. 6 y me quedaría 30 dividido en 5 más 5 sextos. Si sumo, me quedarían 35 sextos. Mira, esta vez no te equivocaste. Al final sí vamos a llegar a la... Pero,
Pero no siempre pasa, pues entonces por eso no lo quería hacer así como el lado. ¿Ya? Pero claro, pues, si Pero, tú... o sea, tú me hiciste eso como diciendo si no fuera número, por así decirlo, mixto. Si fueran puros decimales, o sea, puras fracciones. Claro. Pero es que no siempre llega, es llegar y así como, 5 más 5 sextos. Que en cierta forma sí, sí es lo mismo, pero es como el proceso correcto, digámoslo así. Claro, pues al final vamos a llegar a eso, porque si divides te va a quedar obviamente 5 enteros y 5 sextos. Al final igual va a llegar a esa idea, pero es como, ¿cómo decirlo? Es como una jugarreta que hay ahí, pues. Ya Sí, veamos sí. acá. Esa expresión, ¿cómo me quedaría? Tenemos entonces, Primero hacer paréntesis. sí, pues, primero el paréntesis, entonces igualamos denominadores y Sí, a estos son dos 15. números primos, entonces hay que multiplicar, hacer el método de la carita feliz nomás. Me quedaría 3 menos 3 más 25 dividido en 15. 3 menos 28 dividido en 15. No puedo simplificar nada, así que voy a tener que este 4 amplificarlo por 15. Entonces me quedaría 45 quinceavos menos 28 dividido en quinceavos. Estamos, me quedarían 15 menos 8 son 7 y 2, o sea, 3 menos 2, 1 dividido en 15. Entonces sería la alternativa B. Sí. Veamos acá. Nos está preguntando por el inverso aditivo. Ojo con eso, ¿eh? Ujú. Entonces hay que resolver. No se puede restar 2 menos uno de una. Es que no me gusta hacerlo así, pero sí, en teoría sí se puede. ¿Por qué? Es que, es que mira, es que es una cosa loca. Si al final 2 un medio te está diciendo que es 2,5. Y eso tú en teoría lo podrías escribir así, pues, ¿cierto? Sí. Pero eso tú también lo puedes escribir como 2 más 0,5. O sea, 2 más un medio. Entonces sí, sí podéis restarlo, pero hay que entender bien la lógica para hacerlo. Entonces, claro, tú puedes llegar y decir, esto es un medio, ¿cierto? O sea, ya Entonces, puede. entonces su inverso aditivo va a ser menos 1 entero un medio, pero aquí no está la alternativa así, po. Entonces, la forma de interpretarlo vendría siendo menos 2 por 1 más 1 dividido en 2, o sea, menos 3 medios, que vendría siendo la C. Pero, claro, po, por eso se puede hacer esas cosas, pero a mí no me gusta decírselo a los estudiantes porque realmente se equivocan por eso, porque como que asumen muchas cosas con eso y después lo multiplican así y ahí mueren. ¿Ya? En la suma y resta sí se puede dar esto, pero en el tema Multiplicación. de multiplicación ahí hay que transformarla sí o sí. Que me llega a risa porque, claro, eres el primer estudiante que se da cuenta y rápido de eso. Pero no sería la B. ¿Ah? Digo, bueno, no sería. No sería la B. ¿Por qué la B? Porque ¿cómo te queda negativo? Porque te está Si preguntando lo por el está- inverso aditivo, po. Ah, sí, po, por el inverso. Es que me quedé con la explicación que hiciste, entonces no me acordé del inverso. Estaba viendo el ejercicio todavía. Sí, no. Ya, ahora acá. Nos dice que 2 más, paréntesis corchete, un medio menos 3 medios menos un cuarto, cierro corchete, es igual. Entonces, lo más adentro, nos quedaría 2 más Medio un menos. medio menos 6 cuartos menos un cuarto, ¿cierto? Amplificamos. Sí. 2 más un medio menos 5 cuartos. No puedo simplificar, así que No, la segunda fracción se tiene que amplificar. 2 dos cuartos cuartos. menos 5 cuartos
Esos 2 más Nos menos quedaría 3 cuartos. menos 3 Menos 3 cuartos. cuartos. Y esto lo amplificamos al tiro, pues me quedaría 8 cuartos. Si restamos, me quedaría 5 cuartos. 5 cuartos. O sea, Que la las sé. ya. Acá, si t es igual a 2, menos 2 un medio, 2 entero un medio, y s es igual a menos 4 3 cuartos. Entonces, s menos t es igual. ¿Cómo hacemos este ejercicio aquí? Aquí tenéis que, ¿cómo se llama? Eh, eh, hacerlo como dijiste, que no se puede hacer igual porque por el denominador, Ujú. ¿no? Entonces quedaría pasar el 2 que quedaría menos 5 medio, y ahí recién igualar a mínimo como un múltiplo. Ya. Entonces, pero Y que- escribámoslo bien, po. Sería s menos t. Entonces me quedaría menos 4 enteros 3 cuartos menos menos 2 un medio. Se nos quedaría ¿Mm? entonces 4 por 4 son 16 más 3 19. 19, ¿cierto? Sí, Y la segunda me quedaría positiva, menos por menos, más. 2 por 2 son 5 y más una perdón, no, pues, 4 son 5. 5. Me adelanté la jugada. Ya, amplificamos la segunda por 2 y nos quedaría menos 19 9 cuartos cuartos más 10 más 10 medios. partido 4. 10 cuartos. Eso sería Y igual eso, 9 partido, 9 cuartos. No, 9 cuartos negativo, ¿cierto? sí. Y Ujú. eso si lo reescribimos nos quedaría como menos 2 enteros, un cuarto, Listo. ¿cierto? 9 Sí, dividido en 4 son 2 y me sobra 1. Entonces que la sería P. B. Ahora, veámoslo así como para forzarlo a ver si es que sale con el otro método, po, trabajando solamente con lo entero. Lo dudo. Ya, ¿cómo sería esto? Nos quedaría menos 4 menos 3 cuartos más 2 más un medio, Ujú. ¿cierto? Sí. Quedaría menos Menos 2 2, menos un cuarto. espérate. Vamos a poner el signo menos, va a quedar menos 4 más 2 cuartos, ¿cierto? Sí, Menos 2 menos un cuarto. ¿Y eso? bueno, en este caso sí. El tema es que tienes que saber muy bien cómo trabajar con los signos aquí. Sí. Porque no te aseguro que ese signo de ahí muchos lo pondrían como un más. Ya, estas operaciones de este tipo de preguntas, muchos años en la prueba lo hicieron, pero y muchos estudiantes no sabían cómo resolverlo. Y es lo más sencillo de la vida. Porque es solamente reemplazar eh, los números que tenemos acá, el un entero, un medio, pica, dos enteros, un medio, elevado a un medio. Si te das cuenta, todo eso de ahí me lo está diciendo, ya ok, si tienes algo así, entonces lo reordenas de esta forma. Pero si te está diciendo que el elevado a un medio es Z, ¿no? Sí, po. Ah, Entonces, si esa, lo esa, esa era. entonces lo reordenas y te quedaría un medio factor de dos enteros, un medio, menos un entero, un medio. Ah, eso era. Sí, po. Eso es lo que te dice, que se define una operación nueva, que esa operación no existe en Digo, este mundo, pero para este ejercicio sí existe. Eso es lo que te dice esto. Nada más ni nada menos que eso. Ya una vez que hacemos esto, empezamos a resolver. Entonces, como tenemos esto, nos quedaría un medio factor de 2 más un medio menos uno menos un medio. Si lo quieres hacer así, también está la forma de hacerlo transformándolo a fracciones impropias y resolver. Pero aquí a gusto del consumidor.
Se nos van los 1/2 y nos quedaría 2 menos 1. Entonces nos quedaría 1/2 1. por 1 y eso finalmente es 1/2. Ahora, si lo hubiésemos hecho de la otra forma, nos hubiese quedado 1/2, 5 medios menos 3 medios. Esto sería 1/2. 2 5 medios. menos 3 son 2 medios. Si multiplicamos, esto al final es 1, entonces nos quedaría 1/2. Medio. Entonces de las dos formas llegamos a la misma respuesta. Pero sigo insistiendo. De pasar de ese signo a estos dos separados, puede estar el error. Por eso no siempre lo enseño, pero como tú te diste cuenta solo de esa gracia, te estoy explicando el ejercicio así. Ya. Sí, sí. Y estos son entretenidos porque son ya un poquito más del análisis y lo que busca la prueba en realidad ahora. Dice, un tambor contiene 20 litros de agua equivalentes a 2/5 de su capacidad. ¿Cuántos litros de agua faltan para llenarlo? O sea, 20 litros el total. No, No, el total sería 100. No, 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 no. El total es 50 litros. ¿ya? Eso. Porque si te dice que 20 litros es 2/5, entonces si tenemos en cuenta que el 2 sería 20, 5 de 5 serían 50. Entonces le faltan 30 litros para llenarlo. Sí, ¿viste? Sin hacer ningún cálculo. Qué loco, ¿no? Es que claro, pues te dicen que 20 es igual a 2/5. Entonces una parte de un todo. Entonces así puedes calcular y decir x va a ser igual a 20 por 5 dividido en 2. Simplificas, te queda eso y eso finalmente es igual a 50. Entonces el total es 50. ¿Te das cuenta? Otra forma de hacer una regla de 3 simple es con las fracciones completas. Ese es un método. El otro es decir, si 2/5 son 20 litros, entonces 3/5, que es lo que me faltaría, ¿cuánto es? Entonces de ahí arrojaríamos 3/5 por 20 dividido en 2/5. Esa es otra forma de hacerlo. Se quedaría 3 por 20 por 5 y 2 por 5. Sí, po. Es que al final, claro, que este ejercicio es como la antesala a aprender a multiplicar y dividir fracciones. ¿Te das cuenta? Por ambos lados llegamos a 30. Ya. Entonces, como es la antesala de aprender a multiplicar y dividir, para multiplicar números racionales, específicamente fracciones, hay que multiplicar numerador con numerador. ¿Ya? Y denominador con denominador, propiamente tal. Y para dividir, se toma la primera fracción, se mantiene tal cual y se multiplica por el inverso multiplicativo de la segunda. Y ahí viene el concepto de inverso multiplicativo, que es invertir la segunda fracción. Lo que era numerador ahora pasa a ser denominador y lo que era denominador pasa a ser el numerador nuevo. ¿Ya? Ya multiplicamos. ¿Y qué es el inverso aditivo o recíproco? Es eso que dije, que invertir la fracción, pero el objetivo de esto es que al multiplicar el número original con su inverso multiplicativo o recíproco obtienes 1. Esa es la gracia. ¿Ya? Es importante que tanto A y B tengan que ser distintos de ceros para poder calcular su inverso multiplicativo. ¿Por qué? Porque si Porque B si es uno es igual a 0, te queda 0, 0. claro, si el B es igual a 0, o sea, el denominador original es igual a 0, no es fracción, no es un número racional, y si el A es igual a 0, nos va a pasar que su inverso multiplicativo va a ser un 0. 0, y así no va a ser un racional. Entonces es como, esa es la restricción que hay ahí. Entonces, veamos acá. Siempre cuando se opera estos números, lo importante y lo más bacán es que hay que tratar de simplificarlas antes. ¿Para qué? Para después no complicarte tanto con los números. Entonces, vamos a simplificar esta por 3. Nos quedaría 4/5. Otro. Después Sí. simplificamos el 4 con el 4, nos quedaría 1 y 1. Y al final nos queda todo esto igual a 3/5. Que es la. ¿Qué tal la? ¿Se fija?
acá lo más probable es que si tú multiplicas, puedes llegar incluso a una respuesta, que eso es lo más loco, ¿ya? O, y más encima te sale la opción otro valor, que es lo que muchos estudiantes marcaban porque no simplificaban. Te quedaría 45 y te quedaría 48. No, po, No, 36 dividido en 20. No, en 60. 40, te quedaría 15 por 3, 45. No, pues. 12 por 3. Ah, soy, estoy 36. multiplicando cruzado, soy imbécil, espérate. Sí, por eso. ¿Ya? 12 por 3, 36 ahí. Sí, pues. Y acá. Menos 3 octavos dividido en 9 dividido en 64. Eso nos quedaría menos 3 dividido en 8 por Por 64. 64 novenos. Miren, sí. Simplificamos el 3 con el 9, me quedarían 3 y menos 1. El 8 con el 64 me quedarían 8 y 1. Eso nos daría finalmente menos 8 tercios. Tercio, Muy bien. que la sé. Ya estas son entretenidas. A la quinta parte del doble de es igual a la mitad de. A quinta parte del doble de 25 es por 4 es igual a la mitad de. O sea, primero hay que calcularlo, después sacarle la quinta parte y después eso le sacáis la mitad. Es que puedes hacer eso o decir la quinta parte del doble de 25 sextos dividido 5, 24 por 4. ¿Ya? Es igual Pero ojo, esa a X dividido 2, ¿no? Exacto. Pero ojo, este tiene que ir con paréntesis porque primero hay que calcular eso. Sí. ¿Ya? Entonces nos quedaría un... De hecho, esto lo podemos multiplicar directamente, es decir, 2 quintos por 25 sextos por 24 quintos por 4. Si simplificamos, nos quedaría 5. Voy a cambiar de color para 5 y simplificar 1. porque queda todo junto y se ve feo. Aquí y aquí, 1 y 5. Este con este, 4 y 1. Y vamos. Nos quedaría 2 quintos por 5 por 4 son 20 y por 4 serían 80. 80. Es igual a x medios. Entonces esto sería, simplificando, 160. me quedaría 16 y 1. Entonces sería igual a 32 es igual a x dividido en 2. O sea, 32 partido 2X. sí, Bueno, también. 64 es igual a x. ¿Es la mitad de 32? No, porque te pide la mitad. No, pues te dicen es igual a la mitad de. ¿La mitad de Ah, quién? De x. del Entonces resultado. 64. Yeah. Porque te dio el resultado 32. Pues esa es la mitad de Ah, sí, 64. te dicen que el resultado es la mitad. Sí, pues. Eso. Es un juego de palabras, pero increíble, pero son entretenidos. Me gustan esos tipos de ejercicios, por lo menos a mí. Igual estoy muerto, loco en la cabeza ya con tantas matemáticas, pero detalles. Ya dice un medio menos un tercio, eh, dividido por un cuarto por 3 por 4 tercios menos un medio. ¿Ya? En este caso hay que ir haciendo paréntesis por paréntesis. Entonces nos quedaría el primero, Denominador 6. claro, 3 dividido en 2, o sea, 3 menos 2 dividido en 6, Un dividido sexto. por, simplificamos los 4, nos quedaría 1 y 1, un tercio menos un medio. Entonces nos quedaría un sexto dividido, o incluso multiplicado por 6 dividido en 2 menos 3, ¿cierto? Sí. Simplificamos el 6 con el 6, nos quedaría 1 y 1. El inverso aditivo, ¿no? Nos quedaría 1 dividido en menos 1, y eso es igual a menos 1. Sí. Y ese es como el juego que hay que ir haciendo en estas cositas. Son más o menos raras, pero son fáciles y entretenidas, una vez que las sabes hacer bien.
¿Ya? Nuevamente, el inverso multiplicativo de. Eso nos están pidiendo. Ujú. ¿Ya? ¿Por dónde partimos en este caso? Por la división. Por la división. Nos quedaría 1/2 menos 3 3 cuartos por cuartos 6 por quintos. 6 quintos. Simplificamos, nos quedaría 2 y 3. Yes. Entonces eso nos daría menos 9 décimos. Entonces este 1/2 lo vamos a escribir, lo vamos a amplificar al tiro por 5. 5 décimos. 5 décimos. Eso nos daría menos 4 Menos décimos. 4 décimos. El inverso Sería multiplicativo sería el revés. menos Sería 10. 10. Sí, menos 10 partido 4. ¿Ya? ¿Está la alternativa? No, pero si simplificamos nos quedaría menos 5 medios, que es la B. Y ahí sí está la alternativa. ¿Ya? Entonces hay que tener ese ojo, pues si no está, ver si es que puedo simplificar, amplificar, dependiendo del caso. ¿Ya? Y creo que este es el último ejercicio que vamos a hacer, sí. Y el resto lo dejamos para la otra clase y ya hablamos con tu madre y vemos todo el tema. Ujú. A Bardo le ofrece dar un pie de 15.000 pesos por la compra de un artículo y los otros 5 sextos del precio original cancelarlos en 5 cuotas iguales. Entonces el valor de cada cuota es. Dar un pie de 15.000 por comprar el artículo, los otros 5. Al final cancelarlos en 5 cuotas iguales. Y dice que le dan un pie de 15.000 por la compra de un artículo. Y los otros quinto sexto del precio original cancelarlo en 5 cuotas. Entonces lo que hay que hacer es calcular un sexto para saber el valor de quinto sexto. Y después hay que dividir ese valor por 5. Se lo están dando. Mira, dice, a Eduardo le ofrecen dar un pie de 15.000 pesos por la compra de un artículo. Y los otros 5 sextos del precio original cancelaron en 5 cuotas iguales. Entonces, ese es un sexto que falta para que no fue en cuotas. Fue lo que pagaron de pie, po, las 15 lucas. Entonces, básicamente te dieron las otras 5 cuotas ahí mismo en información, pues. 15.000 son las otras cuotas. De repente sirve un poquito leer bien y como que detenerse a observar esta información. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Ya, sí sé que te queda poca batería, pero ¿para qué te voy a cargar ahora? Llorón. Lo peor que dice, te queda poca batería, tiempo restante 7 horas 30. Sí, pues. Es lo chistoso. Se empieza a quejar. No, pero donde estoy transmitiendo gasta más. Sí, de hecho partí la clase con un. Como con 30. Pues todo era puntual. Ya. En la otra clase vemos esto, las relaciones de orden en Q y todas esas cositas. ¿Ya? Vamos a dejar guardando. Vamos a tener la grabación.